Y el país se integra. En este momento nos acompaña Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolero. Vamos a hablar con el ingeniero acerca de estas posibles irregularidades que se han identificado por parte de diferentes organizaciones en energía y también en temas petrolíferos, y vamos a hablar sobre estas irregularidades que estarían dándose en lo que sería la concesión del campo petrolero Sacha. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Gracias. El aporte de ustedes a entender el problema del campo Sacha es importante. El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano agradece la oportunidad. Ingeniero, cuéntenos desde sus análisis que ustedes han realizado a esta situación de la posible concesión del campo Sacha, ¿cuáles han sido estas irregularidades en el proceso de adquisición de este campo? Como conoce el pueblo ecuatoriano, el campo Sacha es uno de los bloques petroleros que se encuentra en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué hemos observado en este proceso? Proceso que viene desde el presidente Moreno, luego el presidente Lasso y ahora el presidente Noboa, que expidió a través del Ministerio de Energía y Minas un acuerdo número 40, en el cual se establece en primer lugar una irregularidad gravísima, que es la de incluir en este proceso un texto de la ley de hidrocarburos que está declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en sentencia 110-21 in raya 22. El segundo elemento que observamos en este decreto que facilita el proceso de privatización es que no se apega a la normatividad vigente al declarar la excepcionalidad y no contar con un informe de viabilidad técnica y económica de parte de Petroecuador, que ha sido la empresa que ha estado operando este campo, del que debemos decir, en los últimos 3 años ha superado un 20% de la producción que venía teniendo el campo. Por lo tanto, encontramos que es un campo, en primer lugar, un campo en producción. Ese es el otro elemento. No estamos hablando de que pedimos a una empresa privada que arriesgue su inversión. Estamos diciéndole que siga tomando un campo que tiene infraestructura de superficie, infraestructura subterránea y tiene todas las facilidades. Ciertamente que este campo ha sido, como todo el sector petrolero, ha sido durante estos gobiernos francamente no tomado en cuenta respecto a sus presupuestos. Quiero simplemente darles un dato. El 25 de noviembre del 24, el magíster Luis Fernando Velázquez, subsecretario de Administración de Contratos de Hidrocarburos, nos dice: se verifica en el campo Sacha que durante los años 2013 a 2016 es el periodo que se ha realizado mayor inversión en el campo. Además, se evidencia que durante los años siguientes la inversión realizada por parte de Petroecuador ha sido reducida en un 50%. ¿Qué pretendían? ¿Qué pretendieron hacer desde el 2017 hasta acá? Disminuyendo presupuesto en 50%, disminuyendo la capacidad operativa de este campo, disminuyendo los recursos humanos, cambiando gerentes cada 3 meses. ¿Qué pretendían? Lo que el mismo señor subsecretario nos señala. Se evidencia una reducción de las actividades de inversión para los años 25 y 27, o sea, también para el futuro se reduce, lo cual puede influir directamente en la declinación de la producción del campo. Considerando que este campo tiene un gran potencial para la explotación de petróleo crudo, es imperativo la necesidad de que este campo reciba sendas inversiones de capital que le permitan incrementar el potencial que tiene. O sea, se preparó la casa para venderle a precio de gallina robada. Sigo con las irregularidades. Se afirma que las compañías Amodami, Oil Company y Petrolia del Ecuador, que presentaron las propuestas para el desarrollo de actividades del campo Sacha, son subsidiarias de la empresa nacional china Sinopec. Revisen la página de Sinopec. Ninguna de estas es subsidiaria. Por lo tanto, nos están mintiendo al país y esto sería una real estafa. Sinopec y sus subsidiarias no están registradas en la Secretaría de Hidrocarburos como operadoras de campos petroleros. Sin este requisito legal no pueden ser adjudicados la concesión del campo Sacha. Y por otro lado,
Se nos ha informado que se incluiría cláusulas de arbitraje internacional. Y ustedes conocen, pueblo ecuatoriano, hace muy poco tiempo le dijimos no al arbitraje internacional. Por lo tanto, al incluir esto, se estaría planteando serias inconstitucionalidades. Por esa razón es que nosotros nos hemos presentado en la Asamblea Nacional para exigir que la Asamblea Nacional tome una decisión patriótica. Primero, les invite a las autoridades a que presenten un informe sobre el particular. Situación que no se dio por parte de las autoridades. Estas no asistieron a la comisión de fiscalización, como siempre, se esconden, como siempre, no dan información, como siempre, todo en silencio. Silencio cuando se asesinó a los niños de Guayaquil, silencio cuando se invadió la embajada de México, silencio ante sus problemas nacionales, silencio ante los apagones, pero ahora le exigimos al gobierno nacional que nos diga exactamente cuál es el beneficio que tendría para entregar estos campos a sectores privados. Recordemos que este campo produce para el país, de acuerdo a la información oficial, 1.552 millones de dólares. La gran pregunta es, ¿nos van a ofrecer más? Inclusive con errores, con equivocaciones constitucionales, con afectaciones inconstitucionales. No, creo que no. Se va a llevar el sector privado muchos de esos ingresos. Ingeniero, antes de continuar con las recomendaciones que ustedes dieron en la Asamblea Nacional, ¿por cuánto tiempo se podrían dar estos posibles contratos de las empresas privadas? Normalmente estos contratos, va a ser un contrato de participación que va a ser el primero en la historia del país. Ese es otro elemento. Siendo el primero, tampoco existe normatividad para producirse un contrato de participación de campos en producción. Eso es importante señalar. Seguramente será de unos 20 o 25 años. Por lo tanto, el país recibirá, como recibió Anglo. ¿Recuerdan, ciudadanos, cómo recibimos Anglo? Fierros viejos y la posibilidad de recolectar petróleo con jarros, con tazas, porque ya estaba depletado todo el campo. Y por eso nos parece que es importante que las organizaciones sociales, los asambleístas, la ciudadanía en general, detengan esta posibilidad de veriarse un campo tan importante para el país. Ingeniero, en cuanto al, involucramiento de Petroecuador en esta situación, se señala en la comisión que no existen o tal vez hay una ausencia de informes técnicos por parte de Petroecuador para estas posibles concesiones. En este caso, Petroecuador, como usted señaló hace un momento, no cuenta con estos recursos porque se les ha quitado el presupuesto del 50%. Pero si no fuera así, Petroecuador estaría listo tal vez para poder, adquirir la responsabilidad de mantener este campo petrolero. Efectivamente. Hay que tomar en cuenta dos momentos. Cuando yo tengo un proceso de inversión en un campo en donde no tengo certezas, por lo tanto, digo, ¿invertiré o no invertiré? ¿Colocaré mi dinero o no colocaré? Pero cuando tengo un campo en donde todos los días se produce 73.400 barriles diarios de petróleo, la pregunta es, señor Banco del Estado, Seguro Social, Banca Internacional, ¿podría prestarme para levantar la producción de este campo? ¿Podría prestarme para mantener la operación de este campo, que tiene además un costo de producción el más bajo de toda la producción petrolera nacional y de América Latina? $7 por barril de petróleo cuesta producir. Por lo tanto, ¿quién le dice que no le puede prestar al Estado estos valores? Y tomar en cuenta a estos recursos humanos altamente capacitados en Petroecuador, tomar en cuenta estos recursos humanos que han tenido años de experiencia en un campo, porque la operación en los campos de producción, estimada ciudadanía, es también una operación que surge no solo desde el conocimiento teórico, sino desde el conocimiento práctico. Nuestros ingenieros están con una experiencia suficiente para operar este campo y para señalar precisamente cómo se ha expresado en los planes de desarrollo del campo qué es lo que ha sucedido. Fíjense, ciudadanía, yo no soy ingeniero petrolero, soy psicólogo. Coordino a un conjunto de ciudadanos que están preocupados por el tema
Y nosotros entendemos que estos ingenieros que tienen preparación académica, que tienen experiencia, podrían no solo levantar la operación e incrementar la producción del campo Sacha, sino que le darían al país más de 1.552 millones, como sucedió en el año 24. ¿Cuáles han sido estas recomendaciones que ustedes dieron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional? La primera recomendación es la de suspender el proceso de concesión del campo Sacha que se ha iniciado en el Ministerio de Energía y Minas, hasta que tengamos resultados y respuestas afirmativas de parte de la Corte Constitucional, de la Procuraduría del Estado, de Contraloría General del Estado, del Ministerio de Finanzas y el informe de viabilidad de parte de Petroecuador. La segunda recomendación es la de que exhorte la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional para que se pronuncie en las demandas que hemos presentado, la demanda del caso 2525-IS y la demanda de acción pública de inconstitucionalidad 8324-IN. Estas dos demandas que tienen relación con el proceso de privatización del campo están en manos de la Corte Constitucional. Es momento de que esta Corte tome una decisión. Vea, muy coloquialmente puedo decirles, los penales no se cobran fuera del partido, los fouls no se cobran fuera del partido, se cobran en el mismo partido. Hoy estamos jugando con el futuro del país. O entregamos a las empresas privadas o somos patriotas. Quiero concluir este tema señalándoles a ustedes que en la pleno de la Asamblea, donde estuve presente el día sábado, absolutamente todos los asambleístas de amazónicos se pronunciaron a favor de la no privatización del campo Sacha. Y este pronunciamiento fue realmente duro, realmente patriótico. Algunos dijeron, se está entregando a dedo el campo Sacha. Otros dijeron, quite las manos del campo Sacha. Algunos dijeron, no solo se perjudica al país, se perjudica a la región amazónica. Muchísimas gracias. En este momento escuchábamos el pronunciamiento de Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolero acerca de esta supuesta privatización por parte del gobierno al campo petrolero Sacha, uno de los campos que más producen petróleo aquí en el Ecuador y a un bajo costo de inversión, como lo señaló del coordinador del Frente de Defensa Petrolero, Jorge Cáceres, y también haciendo este exhorto a la Asamblea Nacional para que continúe el control político y que no se dé por acentuado lo que sería esta concesión a ciertas empresas privadas de lo que sería el campo petrolero Sacha, ya que esto traería varios millones de pérdidas para el Ecuador. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.